La Biblia es un libro que cuenta sobre reyes y guerreros que llegaron a dominar a sus enemigos y fueron poderosos. Algunos de ellos consiguieron cosas que marcaron la historia, otros fueron recordados por su crueldad como gobernantes, y otros formaron poderosos imperios. A pesar de esto, muy pocos conocen quiénes fueron y en qué parte de la Biblia son citados. Es por eso que hoy te hablaré sobre personajes históricos mencionados en la Biblia. Uno de los primeros reyes que se encuentra en la Biblia es Shinhok I, quien fue el faraón de Egipto y durante su gobierno mantuvo una política agresiva con respecto a sus vecinos. Además de que por aquella época el rey Salomón gobernaba como rey de Israel, y Jeroboam, quien fue el culpable de la división del reino, se refugió en Egipto. Luego de un tiempo Salomón muere y el reino se divide, y nace el reino del norte de Israel y el reino de Judea. Jeroboam se convierte en rey de Israel y Shinhok I, con miles de soldados, entra en el templo de Salomón y saquea todos sus tesoros, obteniendo grandes cantidades de oro y plata. De acuerdo a Primera de Reyes capítulo 14, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Después en la Biblia nos encontramos con Salmanasar V, quien fue el rey del imperio asirio, considerado como el primer imperio mundial, que dominó a sus enemigos y fue tan poderoso que inspiró otros reinos. Es recordado por sus conquistas de Samaria y por provocar la caída del reino de Israel del norte. Además llevó a cabo largas guerras en la región de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Al momento de tomar la capital de Israel, ordenó la deportación masiva de los israelitas, en que se dispersaron por el Medio Oriente, provocando que de las 12 tribus de Israel se perdieran 10. Salmanasar V es mencionado en el libro de Segunda de Reyes, capítulos 17 y 18. Además, la Biblia cuenta dónde llevaron a los israelitas luego de la conquista de su capital. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Muchos años después nos encontramos a Nabucodonosor II. Conocido por sus grandes campañas militares, era uno de los reyes más poderosos de su época, y a pesar de estar envuelto en varias guerras, tuvo un reinado de 43 años. Luchó contra el imperio asirio, Egipto y conquistó el reino de Judea. Durante su mandato llevó a cabo muchas construcciones y entre ellas estuvo los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es mencionada en el libro de Daniel y Jeremías. Es recordado por esclavizar, torturar y gobernar bajo mano de hierro a los israelitas. Además saqueó y destruyó Jerusalén y otras ciudades judías. En el libro de Daniel tuvo varios sueños con distintos significados. En uno de ellos vio una estatua gigante hecha de 4 metales. La cabeza era de oro y sus pies eran de una mezcla de hierro y arcilla. Después vio una piedra que destruyó la estatua y se convirtió en una montaña que llenaba el mundo entero, representando a 4 imperios distintos que gobiernan la tierra. Y la piedra es un reino creado por Dios que no será destruido y se mantendrá firme. También se interpreta que los 4 imperios más poderosos, incluyendo el babilónico, caerán y desaparecerán. Por otro lado, en otra historia de Daniel cuenta que Nabucodonosor II perderá su cordura y vivirá como un animal durante 7 años hasta que se recupere. Según el libro de Daniel capítulo 4, Rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierba del campo, como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Estas palabras se cumplieron inmediatamente, y el rey dejó de vivir entre la gente, comía pasto, como los toros, y se bañaba en el rocío del cielo. Sus cabellos parecían plumas de águila, y sus uñas parecían garras de pájaro. Luego de esto el rey recuperó su cordura y notó el poder de Dios y lo alabó. Mucho después de la conquista de Jerusalén, la Biblia cuenta sobre Ciro II el Grande, conocido por fundar el Imperio Persa, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia. Es recordado por ser un gran estratega militar y por ser un conquistador que respetaba las creencias y costumbres de los pueblos que tomaba. Debido a esto, es mencionado en el libro de Isaías, y a diferencia de otros reyes, mantuvo una buena relación con los israelitas.
Luego de conquistar Babilonia, los liberó y los alentó a que volvieran a Jerusalén. Además prometió que devolvería las cosas que robó Nabucodonosor en su conquista. Es por eso que fue ungido por Dios y reconstruyó el templo de Jerusalén, y procuró honrar a Dios y castigar a quien hablara mal de él. Después nos encontramos con Darío el Grande, quien fue el rey del Imperio Persa. Al igual que sus antecesores, su mandato se centró en la expansión territorial y en la conquista, gobernando en la época de mayor expansión del Imperio Persa. Su imperio atacó a los griegos, aunque sin mucho éxito, y trajo varios avances a la nación. Uno de ellos fue crear el sistema de una sola moneda como forma de pago, además de que construyó caminos para facilitar el transporte en el país. Es mencionado en el libro de Zacarías y es poco nombrado en la Biblia. Luego en la Biblia aparece el rey Jerjes I, quien fue hijo de Darío el Grande y al igual que su padre llevó a cabo grandes campañas militares para aumentar el poder de Persia, centrándose en Grecia y logrando conquistar algunas ciudades. Es recordado por la batalla de Termópilas, donde luchó contra 300 espartanos que rechazaron ser vasallos de él. Luego de unos años fracasó en tomar Grecia y llevó a cabo varias construcciones de gran tamaño, como era la carretera real que aspiraba a llegar a todo el imperio. Además edificó la Puerta de Todas las Naciones, que hoy en día se mantiene de pie. También construyó el Palacio de Darío en la extinta ciudad de Susa. Es mencionado en el libro de Esther, Daniel y Ezequiel. De acuerdo a Esther capítulo 1, narra el lujo que tenía el imperio por aquella época. Cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpuras en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de porfido y de mármol, y de abalastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro, y en vasos diferentes de cada uno, y mucho vino real, de acuerdo a la generosidad del rey. Más adelante en la Biblia narra sobre Alejandro Magno, quien es uno de los estrategas militares más importantes de la historia, logrando conquistar al imperio persa y fundando una potencia como era el imperio de Macedonia. En apenas 13 años de gobierno logró derrotar a sus enemigos, y su imperio se expandió desde Grecia hasta Egipto. Es recordado por ser una inspiración para Julio César y Napoleón. Al ser un símbolo de poder, no es mencionado en la Biblia directamente, sino que es contado como alguien que vendrá en el futuro. Es por eso que en el libro de Daniel capítulo 11, surgirá un rey poderoso que gobernará con gran poder y hará lo que quiera. Sin embargo, cuando haya surgido, su reino será fragmentado y esparcido hacia los 4 vientos de los cielos. Pero no será para sus descendientes, ni será tan poderoso como cuando él gobernaba. Su reino será arrancado de raíz y pasará a otros que no son de estos. Dentro de las escrituras podemos encontrar a muchos gobernantes y vasallos del Imperio Romano. Uno de los más famosos es el rey Herodes I el Grande. Debido a sus buenas relaciones con Augusto César, le dieron la potestad de gobernar en Judea como un rey. Fue nombrado por los romanos como el rey de los judíos, y se dedicó a realizar grandes construcciones para ganarse el favor de los judíos y los romanos. Construyó muchas fortalezas a lo largo del territorio que dejó en bancarrota las arcas públicas y expandió el templo de Jerusalén. A menudo gobernaba con mano de hierro, lo que generó que muchos se quejaran y rebelaran. Sin embargo, con su ejército las interrumpía. Por otro lado, Herodes tenía un miedo constante por una gran revolución que dé fin a su mandato. Es por eso que al poco tiempo de nacer Jesús es nombrado como el Mesías, que será el rey de los judíos. Al enterarse de esto, molestó bastante al rey, y en Mateo capítulo 2 cuenta que al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías: se oye una voz en Rama, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Como resultado de esta acción se le conocería como la matanza de los inocentes. Después nos encontramos con el emperador romano Nerón César, quien es recordado por ser uno de los peores mandatarios del Imperio Romano.
famoso por despilfarrar las arcas públicas con el fin de construir anfiteatros y mansiones personales. Gobernó bajo mano de hierro y se caracterizó por ser bastante cruel con sus habitantes y por perseguir a los cristianos, torturándolos y eliminándolos en gran masa. Es mencionado en los libros de Hechos y Apocalipsis. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor suscríbete a mi canal para más contenido así, eso me ayudaría mucho. Espero que hayas aprendido algo nuevo al ver mi video, y sin más que decir me despido.